quiero agradecer mucho que nos tome la comunicación vía telefónica al licenciado Ricardo Torres Carreto, coordinador del INEGI en el estado de Morelos. Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy bien, qué gusto, querida Lili, estamos a la orden, y bueno, en un tema tan relevante como es el censo de población. Sí, finalmente ya se están compartiendo los resultados del Censo de Población y Vivienda que se realizó el año pasado, en 2020, y bueno, hay datos muy interesantes que destacar en el caso de Morelos, ¿no? Empezamos por preguntar cuántos somos de acuerdo con este censo ya en la entidad, licenciado. Con mucho gusto, somos 1.971.520 personas que residimos en Morelos a las horas del 15 de marzo del año pasado, 2020. No olvidemos que el censo anterior, en el 2010, éramos 1.777.000. Sí. Es decir, crecimos poco más de 190.000, que eso es algo similar al total de la población que tenemos ahora en Cuautla, por ejemplo, y es para dar algunas referencias de cómo es que pues nos movimos en cuanto a número de personas en 10 años en nuestra entidad. Desde luego, otro de los puntos ahora que habla de movilidad que ha marcado al estado de Morelos tiene que ver justamente con temas de migración. ¿Qué tanto se logra medir el fenómeno en este censo de población y vivienda? Desde luego, mira, hay una medición muy precisa. Durante marzo y terminamos hasta septiembre, obviamente con la interrupción cuando se prohibió el contacto frente a frente de los ciudadanos. Interrumpimos entre marzo, abril, mayo, junio, retomamos a finales de julio y agosto y pudimos concluir. Lo que tenemos en cuestiones de movilidad migratoria, por ejemplo, te comento, que entre el 2010 y el 2020 tuvimos un movimiento muy ligero en cuanto al total de la población nacida en otro país. Por ejemplo, tenemos 16.451 personas que nacieron en un país diferente a México y prevalece Estados Unidos de América con 11.281 de estos 16.000. En segundo lugar está Colombia con 635 personas y en tercer lugar está Venezuela con 483. En cuanto al saldo neto migratorio, es decir, todos los inmigrantes, los que llegan a Morelos y los emigrantes, los que se van de Morelos, tenemos un saldo positivo, es decir, llegan más de los que se van. Y esto tiene que ver precisamente con las características que aún mantiene nuestra entidad con respecto de la atracción por razones pues, de cercanía a ciudades importantes o las cuestiones climáticas y de movilidad que se tiene pues entre los municipios y entre los estados cercanos. ¿Sigue habiendo un sector del estado donde es más visible la migración, a pesar de que, bueno, estamos en cifras mejores que hace 10 años en cuestión de este fenómeno? Sí, desde luego tenemos que prevalece todavía los inmigrantes del norte de Guerrero con el porcentaje mayor. Le sigue el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla, pero también tenemos inmigrantes de Oaxaca, y bueno, la población de Morelos que se va a otros lugares tiene diferentes dinámicas. Por ejemplo, las personas que se van a cultivar algunos productos agrícolas en algunas zonas del país generan una movilidad pues, muy intensa durante todo el año, y también inclusive hay personas que llegan a Morelos a cortar la caña, por ejemplo, a colectar el angú, el jitomate, y bueno, todos los productos que prevalecen en nuestra entidad, y esto es signo de una vitalidad muy importante en el sector agroalimentario en nuestra entidad. Y en medio de la pandemia resulta muy interesante ver las cuestiones de la actividad económica. ¿Qué reflejó el censo, licenciado, en este sentido? Fíjate que en materia de actividad económica hay datos sumamente relevantes, sobre todo para la población del género femenino. En 2000, por ejemplo, el total de la participación económica de la población, hombres y mujeres, era de 51%, ya para en el 2000. En el 2020 ya es de 63%, es decir, se elevó 12.6 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando lo vemos por género,
identificamos que en las mujeres, en 2000, participaban de la actividad económica 33 de cada 100, y ahora en el 2020 son 52.4 de cada 100. Esto significa que crece de manera relevante la actividad y la decisión del género femenino para incorporarse en la actividad económica, y bueno, pues este es parte de lo que nos arrojan estos datos de la población que pues nos confió su información, y ahora estamos pues rindiendo cuentas de que su información se integró, se le hizo el tratamiento correspondiente, y ahora podemos reflejarnos de una realidad diferente de la que estábamos en el 2010, y que bueno, tiene que ver con una realidad que las autoridades la tienen que tomar en cuenta para poder, por ejemplo, identificar la cuestión de la profesión de fe. Por ejemplo, en materia de religión, hay datos muy interesantes que dan cuenta que la religión católica decreció en un 7%, en el 2010 era 78% del total de la población, y ahora es de 71%. Y lo que creció de manera más relevante es las personas que tienen una religión, que son creyentes, pero que manifestaron no tener una adscripción religiosa. Y también creció de manera importante las personas sin religión, de 6.1 a 8.4 tan solo en 10 años. ¿Qué tal? Qué maravilla de indicadores que pueden decirnos muchísimo con respecto a la población en el estado de Morelos, licenciado. Si alguien quiere obtener más datos o un dato en específico, aquí nos come el tiempo y no alcanzaríamos a hablar de todos los indicadores que se midieron en el censo, ¿cómo puede hacerle? ¿Cómo puede la población acceder a los resultados de Censo de Población y Vivienda 2020? Mira, a partir del 25 de enero se publicaron los datos en nuestra página. Nuestra página es el www.inegi.org.mx, y ahí tenemos pues no solamente estos datos, estas presentaciones, tenemos los tabulados interactivos muy interesantes, tenemos los datos de todas las localidades, de las 1,584 localidades que tenemos en los 36 municipios, con 220 indicadores, todo lo que estamos platicando y a nivel de localidad. Por ejemplo, en Ayala tenemos poco más de 100 localidades, y la riqueza de la información viene de tener pues acceso a toda esa información que nos permite pues conocer esta nueva realidad. Bien, pues vamos a estar atentos. Si me lo permite, dejamos la línea de comunicación abierta para ahondar en otros factores que son particularmente relevantes. Porque, bueno, insisto, el censo es muy amplio, es el más importante que realiza el INEGI cada 10 años, y bueno, hay mucho material para hablar y, desde luego, escudriñar por parte de las autoridades para el tema de las políticas públicas. Desde luego, si nos das la oportunidad, pues con mucho gusto estaremos abordando temáticamente cada uno de los datos que requieren la audiencia, las personas interesadas. Bueno, conviene señalar que el agradecimiento, además de este medio que nos apoyó durante el ejercicio de información, y decirle a la población que hicimos un trabajo de alto nivel de calidad, y que ahora seguimos con otros operativos, visitando viviendas, visitando establecimientos, para hacer este continuo del contacto con la realidad y convertirlo en información para que sea utilizada por toda la persona. Bien, pues queda pendiente entonces una charla más. Licenciado Ricardo Torres Carreto, coordinador del INEGI en Morelos, muchísimas gracias por esta conversación. Un saludo, Lili, un abrazo y muchas gracias. Buenas tardes. Que esté muy bien. Vamos con esta entrevista, una pausa muy breve, volvemos con más.